trabajar, de relacionarnos y, en definitiva, de entender el mundo. Por ello hemos emprendido este reto de construir una estrategia que busque promover un modelo de funcionamiento basado en la economía de los cuidados y en la corresponsabilidad y que además pueda servir de ejemplo, de guía para cualquier otra entidad que quiera replicar este mismo proceso de manera interna. Como decía al principio, fue en julio de 2022 cuando arrancamos con el proceso de diagnóstico en el que muchas habéis participado, ya sea mediante la encuesta en la que participaron 23 organizaciones, los 5 talleres grupales en los que intervinieron 8 entidades, las entrevistas que se realizaron a 7 personas o la implicación en el grupo motor que estuvo pendiente de todo el proceso. Y bueno, en este sentido nos gustaría sobre todo agradecer y destacar el trabajo realizado por las 7 organizaciones que han integrado este grupo motor, que han sido Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras, Mundubat, Ayuda en Acción, Entre Pobles, Solidaridad Internacional, Treball Solidari y Paz y Desarrollo. Y bueno, con todo esto, pues hemos podido reflexionar en 3 direcciones, hacia dentro de nosotras mismas, hacia las entidades socias de la propia coordinadora y también hacia nuestro entorno en este contexto político que ahora vemos que, bueno, puede ser cambiante y volátil respecto al... Es que me han puesto muchas cosas en la pantalla y he dejado de veros de repente, perdón, que me han distraído. Pero bueno, este contexto incierto que nos envuelve. Y en definitiva, yo ya cierro esta bienvenida porque ahora Eva es quien nos va a hablar en más detalle del documento de estrategia que se ha generado con todo este proceso. Pensamos que este es un buen punto de partida para que las ONGs puedan construir sus propias estrategias y planes de igualdad y también para nosotras como Coordinadora Valenciana de ONGs es fundamental realizar esta apuesta firme por incluir la perspectiva de género dentro de nuestro funcionamiento interno y externo y además es algo que derivará en que en un futuro podamos tener un plan de igualdad propio de la Coordinadora Valenciana de ONGs. Recordar que este documento se aprobará en la Asamblea General de la Coordinadora el próximo 29 de junio y hoy lo que vamos a hacer es esta presentación por parte de Eva y en los 20 minutos finales abriremos el turno de palabra para que si alguna persona quiere hacer cualquier tipo de aportación la haga y que en cualquier caso en estos próximos días antes de la asamblea, si alguna entidad quiere aportar algo a la estrategia, puede decirlo y se recogerán esos comentarios para poder incorporarlos. Y sin más, yo os dejo con Eva Fernández, que es quien ha hecho la estrategia, para que nos explique con más detalle el resultado. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias por la introducción. Hola a todas y a todos, yo soy Eva Fernández, como os está diciendo, a muchas ya nos conocemos porque hemos estado trabajando juntas, bien desde lo virtual, desde lo presencial, incluso con las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, comentar que la presentación va a ser sobre el proceso de acompañamiento, o sea, para mí considero que es eso, es acompañar el proceso que habéis hecho las organizaciones de la coordinadora para la construcción de esta estrategia de justicia de género y feminismo y comentaros un poco, partir un poco de qué metodología utilizamos. O sea, empezamos desde una metodología de cambio organizacional, proequidad, porque no se puede hablar de transversalizar el enfoque de género, dado que las organizaciones estamos también generizadas y sin una transformación de todas las estructuras, pensamiento, herramientas, etcétera, es imposible o es difícil introducir cambios en sus políticas, etcétera. Es un proceso que va más allá de un proceso participativo, sino que va de este enfoque de proceso en el cual de alguna forma hemos ido también cambiando, debatiendo, formándonos, reflexionando, dejándonos la piel en algunos momentos, ¿no? Y que es un proceso importante para poder tener una estrategia de justicia de género desde esta metodología. Voy a ver si os puedo compartir la pantalla de la presentación. No sé, que ahora la había dejado. Aquí está el... No sé. El más está aquí, pero no sé desde dónde.
Mira, lo controlo yo si queréis. Vale, A ver, mejor. presenta- Debe estar, no sé si está en PowerPoint. Uy, no me puedo habilitar, un momentillo. Una ventana, Ahí está. compartir. Vale. Vale. Como nosotras nos vemos a vosotras, si en algún momento no avanza, veis que no avanza la presentación o lo que sea, abrid el micrófono y nos lo decís, ¿vale? La vamos a poner en pantalla completa, ¿no? Eso. Vale, Así. perfecto. ¿La veis bien? ¿Nos podéis decir un sí? Sí. Vale. Pero no está en no está en Vale. pantalla completa. ¿No? Se ven las diapositivas a la izquierda. Sale a la izquierda. Vale. ¿Dale escape? Dale escape. No se está viendo grande, me refiero. A ver, ahora resolvemos. Dale a Tenéis dejar de que, compartir. tenéis que pinchar al lado de donde viene el signo menos de disminuir el tamaño de la pantalla. Hay ahí como una especie de, no sé, de bandeja. Ahí es presentación completa. Es que no dejo compartir toda la pantalla, no sé por qué. Wow. Vale. A ver, es el ordenador de Alonso, a ver si... Hola a todas, ¿qué es lo que estamos intentando? Compartir Pantalla, pero completa. Para compartir la presentación. Ahora. Vale. Y ahora ¿Y dónde está la presentación. Está Ahí en PowerPoint. Ahí. aquí. Vale, Ahora hay que eso. hacerla en pantalla Vale, completa. presentación. ¿Aquí? ¿Sabes? Sí. Perfecto. ¿Ahora sí que lo veis bien? Sí, ahora sí. Sí, Perfecto, gracias. Gracias. Vale. Bueno, nada, entonces eso estamos comentando, este tipo de metodología y para lo cual, bueno, fue muy importante, como ya se ha comentado, o sea, la creación del grupo motor, que han sido personas representantes de las organizaciones sociales de la coordinadora, también personas de la junta directiva y del equipo técnico. Entonces, ha habido representación, bueno, han participado también las unidades territoriales y el grupo motor, además, bueno, yo quiero incidir que ha habido una muy buena participación y que realmente creo que hemos tenido procesos pues, de aprendizaje, de reflexión y momentos muy bonitos, ¿no? Que, bueno, han dado fruto a la estrategia. La estrategia tenía, bueno, el proceso de construcción de la estrategia tenía un objetivo general, que era fomentar esa apropiación, ¿no? Del enfoque de género, tanto a lo interno de la coordinadora como a lo externo en su trabajo, ¿no? Pero además lo que queríamos era pues, favorecer un proceso que fuera reflexivo, que fuera participativo y sobre todo que hubiera un consenso que nos ayudara luego a implementar esa estrategia todavía que he dejado de igualdad de género de la coordinadora. Y quiero un poco hablar del tema ese, ¿no? De que sea una herramienta de consenso, es decir, que todas nos podamos sentir lo más cómodas posible, que sea una estrategia que se implemente, que no se quede engavetada, ¿no? Y sobre todo que nos sirva para poder seguir avanzando con nuestras propias estrategias, ¿no? Todo el proceso hasta la devolución y esta parte que estamos haciendo, pues ha durado bastante tiempo y yo creo que en un proceso como muy enriquecedor. Bueno, aquí ya Elena nos estaba comentando quiénes son las organizaciones que han participado, no lo voy a repetir. Y entonces, en la primera etapa de trabajo fue la construcción del grupo motor. Se dieron las reuniones, las primeras trabajamos de forma online y ahí validamos todo lo que era la estrategia de trabajo propuesta. Se validó también la encuesta inicial que se iba a mandar a las organizaciones y se validó también el cronograma de trabajo. Una segunda etapa fue, por un lado, bueno, se solicitaron los documentos a todas las entidades socias de la coordinadora que reflejaran en ellos su posicionamiento sobre la equidad de género, ¿no? Desde estatutos, políticas, lo que son las estrategias, protocolos que tuvieran o no documentos de personal, etcétera, ¿no? Paralelamente también, o sea, yo hice una revisión en la web de esos documentos, de noticias, etcétera, ¿no? De la mayoría de organizaciones de la coordinadora.
Después se hizo una encuesta en forma de cuestionario online. Hubo una participación de 23 organizaciones, o sea, un 22,7% de la participación. Y era una encuesta donde reflexionábamos, ¿no?, sobre 3 ámbitos. Uno, sobre el ámbito interno de la organización, de cada una de las organizaciones. El segundo, la acción externa de cada una de las organizaciones. Y un tercer bloque que ya era en relación a la coordinadora. Y también se hizo una encuesta al grupo motor, que aprovechamos uno de los talleres para poder hacer allí esa encuesta, ¿no? Era una encuesta más pequeña, participaron 8 personas. La tercera etapa ya fue la etapa de profundización, donde se realizaron un total de talleres. Fue un lujo porque pudimos combinar la presencialidad con la virtualidad y yo creo que el calorcito de lo presencial nos ayudó mucho a trabajar temas, bueno, temas que son importantes, ¿no?, para todas las personas que trabajamos en las organizaciones o en instituciones. Y bueno, hubo un taller con la Junta Directiva del equipo técnico, ahí hicimos un análisis DAFO de la coordinadora, fue un análisis participativo, viendo los niveles externos e internos. Tuvimos 3 talleres con el grupo motor. Tuvimos un taller en Castellón, que también, bueno, agradecer a las organizaciones de Castellón que nos acogieron allí. También participó desde la virtualidad una persona cante. Y bueno, pudimos también analizar un poco y reflexionar sobre la estructura general de la coordinadora y ya a partir del segundo taller, un tema muy importante que surgió y que debatimos bastante, pues fue todo el tema de cuidados, ¿no? Como no podía ser de otra manera dentro de una estrategia de justicia de género. Y de ahí nos surgió un taller específico sobre la ética de los cuidados en la coordinadora con el grupo motor, ¿no? También se realizaron varias entrevistas, entrevistas que fueron a la Junta Directiva, actores externos de la cooperación con los que la coordinadora tiene relación, otras con las que no tiene relación, y también nos dan una visión sobre cuál puede ser el papel de la coordinadora y de las organizaciones. Y bueno, en total participaron un hombre y 6 mujeres. Bueno, ya un poco en materia, ¿no? En todo este proceso, pues, ¿qué cosas fueron saliendo, no? Pues a nivel de documentos, o sea, fue muy interesante el análisis de los documentos de las organizaciones. Hay también que decir que algunos documentos están renovados. Se va viendo la evolución en la medida del paso del tiempo y que los estatutos se han ido actualizando, pues se ve la evolución. Pero en general podemos decir que la mayoría de las organizaciones de la coordinadora se refleja en sus estatutos la voluntad política de trabajar por promover la equidad de género. No siempre en clave feminista o no siempre haciendo un análisis feminista, pero sí esa voluntad se recoge en la mayoría de las organizaciones de la coordinadora. Lo mismo para lo que son los documentos estratégicos, que son ya los documentos que marcan nuestra forma de actuar y que van a ir aterrizando pues la voluntad política que tiene la organización, ¿no? Ahí se recoge la lucha contra las inequidades de género, ya hablamos más de temas de feminismo, aunque todavía no podemos decir que haya un 60% de organizaciones que hacen un análisis feminista dentro de sus documentos estratégicos, pero sí un análisis desde el enfoque de equidad de género y género en desarrollo. Un dato interesante es el análisis de la comunicación, tanto la comunicación externa, es decir, lo que reflejamos en nuestras páginas web, en los documentos que publicamos, etcétera, y también nuestra comunicación interna, ¿no? Que normalmente lo podemos reflejar, lo vemos de una manera pública en los manuales de comunicación. Y aquí vemos que todavía tenemos que profundizar mucho en el tema de la comunicación inclusiva o una comunicación no sexista. Ese es un reto muy interesante y que, bueno, que yo os animo a reflexionar sobre ello.
Y un dato que me llamó, bueno, no me llamó mucho la atención porque no pasa únicamente aquí en la coordinadora, sino que los documentos que sí están de estrategias de género, de planes de igualdad o de planes pro equidad o políticas de género son los más difíciles, sobre todo lo que son los planes, son los más difíciles de encontrar en las páginas web. Es decir, que nos cuesta en los espacios, ¿no?, donde hablamos de nuestra transparencia, encontrar esas políticas de género o esos planes de igualdad. Y eso a veces, pues bueno, refleja un poco el ideario sobre qué le damos más o menos importancia, ¿no? Bueno, sobre la encuesta, pues nada, algunos datos también, ¿no? No voy a poner aquí toda la reflexión sobre la encuesta porque creo que lo más interesante luego es la chicha, pero bueno. Pues el 80% de las organizaciones que participaron nos cuentan, manifiestan que tienen una estrategia de género o política de género o política de igualdad. Ahora bien, solo el 26% tiene elaborado un plan de igualdad y en menor medida un plan de acción interorganizacional, que luego brevemente os cuento un poquito la diferencia. Y bueno, pues ese es un dato también importante, ¿no? Porque es importante tener una estrategia de género, es muy importante tener una política de género, pero es necesario tener un plan de acción que nos ayude a aterrizar esa estrategia en el día a día, ¿no? Sí, luego también contrastamos porque como, bueno, viene un poco la reflexión anterior, que cuando entramos en la página web, pues disminuye, o sea, no encontramos ese 80% que manifiestan las organizaciones que hay. O sea, hay que hacer una búsqueda muy activa para encontrar las estrategias o las políticas de género, ¿no? Otro tema muy interesante fue cómo las organizaciones pensamos que nuestro personal tiene que tener formación o no, conocimientos en equidad e igualdad de género. O sea, reflexiono también que estamos hablando en equidad e igualdad, ya no profundizando en otros temas, ¿no?, sino en lo que es equidad de género y género del desarrollo. Bueno, pues el 87% de las organizaciones consideran que es necesario que para todos los puestos del personal tengan esos conocimientos, que haya una sensibilización, pero cuando ya hablamos de las personas que vamos a contratar, o sea, y esto en las diferentes preguntas, digamos que está como nos surge información diferente, pues nos dicen que solo el 34,8% considera que para cualquier puesto sería necesario tener formación en equidad de género. Y tenemos un grupo de organizaciones que considera de un 21%, que es una respuesta bastante alta, que manifiesta que no sería necesario, no es necesario para todos los puestos de trabajo, estoy hablando para todos los puestos de trabajo, tener conocimiento, sensibilidad sobre temas de igualdad de género. Y esto lo dejo ahí. Vamos ya un poquito a nivel interno de la coordinadora, ¿no? Bueno, yo os animo a todas las organizaciones a trabajar vuestra estrategia de género y el plan de acción porque van a surgir cosas muy interesantes en ese debate interno, ¿no? Bueno, y a nivel interno de la coordinadora, bueno, todas conocéis cuál es la estructura que está compuesta la coordinadora. No os digo nada nuevo, que tiene una composición mayoritariamente femenina, ¿no? Es una estructura feminizada y como se repite bastante en la cooperación y en las organizaciones. Además, una estructura donde a nivel de dirección, tanto la presidenta como la coordinadora técnica son mujeres, las coordinadoras de las 2 unidades territoriales son mujeres y en los grupos de trabajo solo hay uno coordinado por un hombre. O sea que en este caso también no como en otras organizaciones, pero lo que es la dirección es también una dirección femenina. Bueno, hicimos un análisis para ver un poquito de dónde venimos, ¿no? Y así también ver lo que hemos evolucionado y hemos avanzado, que eso es algo importante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no estamos tan bien, pero también tenemos que decir, hemos caminado y hemos hecho un trecho, ¿no?
Lo primero, que hay un reconocimiento que la coordinadora realmente hizo o ha hecho y está haciendo todo un trabajo para tener un modelo de gestión donde haya una participación que sea activa, que sea inclusiva y que sea transformadora. Y esto es muy importante porque no siempre ha sido así. Ha habido momentos con direcciones más patriarcales y aquí, bueno, reflexionamos, ya lo sabemos, pero bueno, que un liderazgo de mujeres no significa que no sea patriarcal, ¿no? Y con espacios donde pocas personas tenían la palabra y donde en espacios tan femeninos mayormente la palabra la tenían hombres, ¿no? Hombres. Entonces, bueno, esto ha ido cambiando. Se ha hecho un análisis, o sea, hubo un debate de lo que pasó y, sin embargo, es importante, que lo vamos a ver después en las acciones propuestas, que hay que prevenir que se puedan repetir estos liderazgos patriarcales. Bueno, reflexionamos que hubo un momento donde había una mayor presencia y se le daba más importancia en espacios que son tradicionalmente masculinos, como es el grupo de políticas. Bueno, esto no queda tan en el pasado, ¿no? Porque realmente todavía tenemos ese imaginario donde lo importante es donde hacemos incidencia, los espacios políticos, que están relacionados tradicionalmente con roles masculinos. En este caso, se daba también que había una mayor presencia de hombres y en un momento dado estos hombres pues tomaban más la palabra. Esto ahora no es así. Pero bueno, es importante reflexionar que los espacios tradicionalmente masculinos todavía, incluso con los procesos de reflexión que hemos hecho, se sigue produciendo pues los procesos masculinizantes, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. Es algo que nos llevó a la reflexión. Bueno, la forma de tomar decisiones. Pues la forma de tomar decisiones varió mucho también según el estilo de las personas. Hubieron momentos donde había presidencias que tenían como un mandato único y que toman la decisión sin contar con el resto de las personas. Y esto es lo que nos lleva a que es necesario establecer protocolos de participación, aunque las cosas vayan cambiando, aunque ya no sea así, pero no podemos dejar los espacios de toma de decisiones y sobre todo de espacios como la asamblea, junta directiva, etcétera, sin normar y garantizar que todas las personas puedan participar y que se pueda, sobre todo porque estamos hablando de una toma de decisiones desde unos principios feministas, ¿no? Y no patriarcales, y que realmente signifiquen que haya una práctica transformadora, porque si no transformamos nuestra organización, difícilmente podemos hablar de transformar a las organizaciones o a la ciudadanía, ¿no? Otro tema también importante era que hubiera un mayor rol de todas las personas que conforman la coordinadora. O sea, en los diferentes espacios de participación, en actividades donde es necesaria la representación de la coordinadora, que no haya solo una cara visible, sino también que se le vaya dando espacio a aquellas personas que tengan una preparación para los temas a debatir o tratar, ¿no? Bueno, un tema muy, muy importante que, como hemos dicho, surgió fue el tema de los cuidados. Pero, sobre todo, reconocer que la coordinadora tiene un camino recorrido andado, valga la redundancia, donde hay un montón de avances y donde es ya en este momento un referente para las organizaciones socias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es felicitar a todas las que estáis en la coordinadora que hacéis posible que esto sea así. Porque además hay herramientas que están al servicio de las organizaciones y que también yo creo que son ejemplo también para otras coordinadoras, ¿no? Bueno, la guía para la participación, apropiación y cuidados en la coordinadora, que para mí es espectacular. O sea, yo creo que no nos hacen falta guías de 40 páginas, sino que nos hacen falta acciones concretas que nos ayuden a sentirnos cuidadas y a sentirnos parte del colectivo que trabajamos, ¿no? El servicio de coaching para ayudar a las ONGs a trabajar desde un enfoque de cuidado, que bueno, el proyecto termina en junio del 23, no sé si... Se va a tratar en la siguiente junta directiva, si Bueno. no vamos. Bueno, pero nos parece un espacio muy, muy, muy interesante, muy innovador y necesario, ¿no? Entonces,
que pudiera continuar. Y luego el manual de acogida en la coordinadora. Ese también es importante, es un manual que tiene que ver con los cuidados. Aquí hablamos que, bueno, que también es necesario visibilizar todos estos recursos para ponerlos al servicio de las organizaciones, ¿no? O sea, entonces a veces el tema de la comunicación y visibilización nos falla un poco en todo el trabajo que realizamos. Sin embargo, bueno, ¿qué cosas fueron las que vimos, no? Bueno, hay un tema importante que es el tercer sector. En general es un sector que está muy burocratizado cada vez más. Además, bueno, ya lo vamos a ver por ahí también, que las administraciones públicas cada vez nos exigen más, con lo cual tenemos que darle, o sea, dedicar mucho trabajo a informes, formularios, etcétera, que son cada vez más complejos. Hay una limitación fuerte de fondos propios, ¿no? Y también una dificultad de acceder a financiación pública, pero sobre todo que esto tiene que ver para la contratación de personal y personal en sede, personal, funcionamiento, etcétera. Entonces, esto hace que las personas que trabajan en general en este sector trabajen desde cierta precariedad, porque es complicado el tema, o sea, el sector en este momento como está. También tiene que ver, o sea, con cuáles son las cosas que nosotros consideramos estratégicas, que consideramos prácticas y que consideramos necesarias. O sea, también las organizaciones tenemos que hacer un debate a fondo sobre el cuidado de nuestro personal. Y ese es un debate que cada una de las organizaciones es importante para hacer. Bueno, en general hay una sobrecarga de trabajo. O sea, siempre estamos con esa sensación de que no llegamos. Da igual si le damos más horas, da lo mismo si trabajamos en casa. O sea, siempre hay esa sensación de que no se llega. Bueno, a partir del COVID hizo un boom todo el tema del teletrabajo, pero incluso, bueno, hay una ley sobre el teletrabajo, pero realmente todavía es un tema difícil. O sea, por un lado, porque no tenemos las condiciones laborales para hacer ese teletrabajo. Respetar también todo lo que son las estrategias de trabajo en el hogar. No terminamos de respetar los tiempos de cuidados en el hogar, o sea, tenemos un uso excesivo del WhatsApp, las personas además que trabajan o que trabajamos con países que tenemos diferente uso horario, muchas veces trabajamos a la hora que se conectan nuestras compañeras de otros lugares, pero entonces seguimos trabajando a la hora que nos levantamos por la mañana. Es decir, este es un tema muy, muy importante para reflexionar, porque o sea, la experiencia todavía no nos ha llevado como a regularlo, ¿no? Y al contrario, cada vez pues tenemos más horas de trabajo, no tenemos horas extra y además estamos en un sector donde a veces queda mal como el tema de decir, como de pedir a veces nuestros derechos, ¿no? Y este es otro tema importante. Entonces, bueno, aquí también es una falta de reglamentación, ¿no? Sobre las buenas prácticas, que sí las hay, evidentemente, en el trabajo no presencial. Es decir, podemos tener protocolos para evitar la reunionitis, o sea, hablar y decir, bueno, vamos a hacer reuniones online única y exclusivamente cuando sea necesario, vamos a prepararlas con tiempo, con una agenda que sea concreta, vamos a cumplir con los horarios, etcétera. En general, también la virtualidad ya la teníamos antes, ¿no? Pero la virtualidad nos ha traído un exceso de reunionitis. Ahora estoy aquí, estoy reunida con no sé quién, me están en online no sé cuántos. Entonces, este es un tema también a hacer, ¿no? Bueno, ya lo he comentado antes, pero, bueno, dificultad para acceder a herramientas como puede ser el manual de bienvenida o el de cuidados, ¿no? Y luego también, pues que a veces confundimos el espacio de trabajo, de actividades extrahorarias, con los espacios de militancia personal. Y esto, pues en este sector pasa mucho y hay que pues tener mucho cuidado, porque mi militancia personal pues no tiene por qué ser y aparte tampoco es tan sano que sea en mi espacio de trabajo o en mi organización.
Y si hago actividades extrahorarias, pues son actividades de mi ámbito laboral y tienen que estar reconocidas en mi espacio laboral. Entonces, este es un tema importante en nuestro sector. Bueno, ya a nivel externo de la coordinadora, pues lo primero de todo que nos condiciona es el contexto. Y bueno, nuestro contexto todavía está marcado por la salida de la crisis provocada por el COVID. Bueno, ya se han hecho muchísimos análisis, no hace falta tampoco que ahondemos muchísimo más, pero bueno, evidentemente fue una crisis que además impactó mucho más en aquellos sectores más vulnerables y mayoritariamente y evidentemente en la vida de las mujeres y de las niñas, ¿no? Aparte, minó mucho también las redes establecidas, vulneró mucho pues también los derechos alcanzados, etcétera. Como digo, también hubieron cosas buenas, ¿no? Se dieron ejemplos de resistencia, nos aprendimos a organizarnos de otra forma, a relacionarnos de otras formas de trabajar. Y bueno, el tema de la virtualidad, que ya hemos dicho que surgió para quedarse, utilizamos más todavía el uso de la tecnología, aprendimos, pues yo creo que todas aprendimos a hacer cursos por WhatsApp, reuniones, talleres, que si alguien antes nos lo hubiera dicho, hubiéramos dicho, uff, pero bueno. Todavía no hemos salido yo creo que todavía no hemos salido incluso emocionalmente del impacto que el COVID nos provocó, ¿no? Por otro lado, como también estamos comentando, se ha ido burocratizando cada vez más los procedimientos de las administraciones públicas y se hace más competitivo el acceso a los fondos de cooperación, ¿no? Y bueno, esto hace que nos quede poco tiempo para poder trabajar en aquellas cosas que son estructurales, que son políticas, en los espacios de incidencia, los espacios en red, en las coordinadoras autonómicas. Entonces, bueno, es un tema importante porque al final pues nos convertimos en organizaciones de escritorio, ¿no? El otro tema es que, bueno, tenemos una alta dependencia de los cambios políticos en el contexto. Hay una amenaza de ese cambio, tanto en el gobierno autonómico como en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, como desde aquellos que apuestan por seguir defendiendo una cooperación feminista y los que no apuestan por seguir defendiendo esa cooperación feminista. Pero eso forma parte del contexto político de nuestro sector. Desde siempre lo que tenemos que tener son estrategias para hacerle frente a esa alta dependencia. Que bueno, ahora estamos en ello de lleno. Tanto desde las entrevistas como del trabajo que se hizo en grupos, como de las encuestas, ¿no? Veíamos un poco que el papel que debería tener la coordinadora, pues debería tener como 3 ejes. Por un lado, ser voz y representatividad pues, de las organizaciones y de las entidades socias, evidentemente. Una entidad que llegue a consensos, ¿no? O sea, es importantísimo que la mayoría de las organizaciones, ya hablamos de consenso, nos sintamos representadas y sintamos que esa es la institución que nos representa, porque también tenemos el espacio de participación y de toma de decisión para ello, ¿no? También supone que la coordinadora tiene que ser un referente, es decir, que tiene que poder brindar herramientas para fortalecer esos espacios de participación de las organizaciones socias y herramientas para mejorar su gestión. Específicamente ahora estamos hablando del enfoque de género y feminismos, pero bueno, no solo en ello, ¿no? Tiene que garantizar que las políticas de cooperación de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana incorporen las estrategias, herramientas y las normativas necesarias para impulsar una cooperación feminista, que además tenemos una ley donde por fin manifestamos a nivel legislativo que defendemos una cooperación feminista. Y que sea realmente una cooperación realmente transformadora y que que se pueda disminuir la burocratización. Es decir, que ese papel de incidencia es importante y las organizaciones de la coordinadora que han participado ven que ese es un papel importantísimo
que debe tener la coordinadora. Ser también un referente en la Comunidad Valenciana, como acompañando procesos de las organizaciones feministas con las que nos sentimos afines, sumándonos a campañas, acciones en red, pero también definiendo nuestra propia agenda y, evidentemente, midiendo las capacidades de la organización. No significa que la coordinadora ahora tenga que ir a todas las actividades, a hacer 20.000 campañas, no. Significa que tenemos que, midiendo nuestras capacidades, pero acompañar esos procesos feministas. Bueno, a partir de todo esto que hablamos, pues ya nos pusimos a planificar. Déjate un poquito más la foto que está aquí. Mirando quién estaba ahí. Bueno, tengo que decir que no teníamos tantas fotos, entonces no salimos todas las que participamos ni todos, que tuvimos todos también. Que sale el pelo algunas. ¿Eh? Que nos sale el pelo. Bueno, primero hablar un poco de cuáles son los alcances de la estrategia, ¿no? Lo primero de todo es que está pensada como una herramienta. Una herramienta es algo que tenemos que utilizar, manosear, aterrizar, hacerla nuestra, para incorporar el enfoque de género y la transformación desde esa mirada feminista, tanto a lo interno y hacia lo externo. Es decir, nos tenemos que apropiar de ella, tanto en nuestra estructura, procedimientos, posicionamientos, etcétera. Y que además pueda servir para que las organizaciones sociales se apropien de ella. Entonces, esto es súper importante, que es una herramienta. Tiene un alcance del 2023, esperemos que la apruebe la Asamblea, al 2027. Y yo creo que es una gran oportunidad que se alinea al marco estratégico de la coordinadora, que ahora, bueno, pues se va a hacer el proceso de evaluación y que sea un referente para ese nuevo marco estratégico, porque ese marco estratégico tiene que adoptar esa perspectiva de cooperación feminista y tiene que incorporar el debate que se ha establecido para la construcción de la estrategia. Entonces nos describe pues, ámbitos de aplicación, la propuesta de documentos comunes que se deberían incorporar, etcétera, ¿no? Es importante que las estrategias y esta estrategia tiene que ser asumida por la Junta Directiva de la Coordinadora, principalmente, o sea, tiene que tener, bueno, ya lo tiene, ¿no? Evidentemente, si hemos hecho todo este proceso es porque hay una voluntad política, si no, no se habría realizado y la Junta Directiva ha estado presente, ¿no? Y participando. Entonces, eso es importante. Pero además se tiene que integrar en todos el resto de espacios de participación, los grupos de trabajo, las unidades territoriales, las alianzas, los espacios de trabajo, etcétera, ¿no? Otro tema súper necesario. Este es el primer paso que debe preceder al Plan Interorganizacional de Equidad de Género para su implementación. El plan como tal es un proceso de construcción, formación, o sea, lo veremos después en el cronograma, va paralelo, o sea, tenemos que tener la formación necesaria para poder implementar este plan, pero el plan en sí es un proceso transformador, un proceso de sensibilización y un proceso formativo y un proceso de cambio y de participación. Es muy importante para nosotros, además, hacerlo desde la mirada de un plan interorganizacional de género y no desde un plan de igualdad. Por lo que comentábamos, ¿no? Porque los planes, un plan interorganizacional de género significa un cambio desde la estructura hasta todos los procedimientos de la organización. Entonces, ya pasamos como tal a lo que serían los objetivos y lo que es la chicha ya de... Si voy muy rápido o muy lento, ¿me lo decís? Vale. ¿Cómo lo veis, compis? ¿Cómo lo veis? Sí. Vale. No digo por La parte más importante. Exacto. Aquí ya viene el pollo, el arroz con pollo. Bueno.
¿Cuál fue importante decir que, bueno, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero fue una construcción colectiva, trabajamos las líneas de acción, las validamos con el grupo motor, es decir, lo que ahora, tanto lo que son los objetivos, las líneas como las acciones, parten de todo este trabajo y este proceso que durante estos meses se han venido realizando, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo general? Como no podía ser de otra forma, pues establecer un marco de actuación feminista en el quehacer de la coordinadora. Un marco que tiene que servir de referencia a las ONGs de la coordinadora en su compromiso por la justicia de género, desde donde partimos desde un enfoque de género y basado en derechos humanos. Y además promoviendo un modelo de funcionamiento interno que se basa en la economía de los cuidados y la corresponsabilidad. Aquí estamos recogiendo, bueno, no lo he comentado, lo tenéis en el documento, pero la base y el posicionamiento político de la estrategia pues tiene 3 pilares. O sea, por uno, en todo el debate que las organizaciones feministas aportaron a la cooperación al desarrollo. Y bueno, yo creo que hoy cuando hablamos de que tenemos una cooperación feminista, pues eso es fruto de ese debate que se viene haciendo y también por parte de las organizaciones internacionales y las organizaciones de mujeres. Por otro lado, porque partimos del posicionamiento feminista y partimos de la economía feminista, me quedaba ahí. ¡Ting! Partimos de la economía feminista y evidentemente de ahí rescatamos todo el enfoque de cuidados y todo lo que es el posicionamiento de la vida en el centro. Y como estábamos comentando, partimos también del enfoque del cambio interorganizacional por equidad de género. Entonces, estos 3 enfoques que vienen de la mano son sobre los que se sustenta la estrategia. Después ya los enfoques de la estrategia como tal, o sea, tienen que ver con los que tiene la coordinadora y están marcados en su plan estratégico, como no pueden ser de otro modo. Y por eso hablamos además del enfoque de género basados en derechos humanos. Es decir, tenemos un posicionamiento político y unos enfoques que están definidos en el documento y en la estrategia, pero que además están acorde con lo que es la estrategia de la propia coordinadora. Entonces, bueno, de ahí tenemos 3 objetivos que van acorde a los análisis que hemos estado haciendo. El primero, que le hemos llamado mirando hacia adentro, es decir, conseguir ser una organización libre de estereotipos patriarcales, donde podamos integrar en todos los procesos de la organización, pues tanto la perspectiva de género y poniendo la vida en el centro desde la ética de los cuidados. Este objetivo viene hacia adentro de la organización. El segundo objetivo le hemos llamado irradiando a las organizaciones de la coordinadora, que es cómo favorecer que las organizaciones de la coordinadora se apropien de la estrategia, que sea parte de ellas también y que aporte herramientas y procesos para que se incorporen el enfoque de género y basado en derechos humanos en todas las acciones, tanto en la coordinadora como en cada una de las organizaciones socias. Y el tercero, que le hemos llamado incidiendo en la agenda pública, y es ser un referente y un canal facilitador para las entidades e instituciones de la administración pública y la sociedad civil. Además, evidentemente, para las organizaciones de la coordinadora en la defensa de la justicia de género y contra las violencias machistas. Como vemos, los 3 objetivos recogen el análisis que hemos venido haciendo y la mirada de qué debería ir haciendo la coordinadora. Cada uno de los objetivos lo hemos aterrizado en líneas de acción y cada una de las líneas de acción la hemos aterrizado en actividades. Hemos también definido quiénes serían, dónde estarían las responsabilidades para cada una de estas acciones o actividades y también cuándo hacerlas. Evidentemente, vamos a empezar poco a poco, no podemos empezar aquí con todas las acciones. A la vez, tenemos 4 años para ir aterrizando la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, el primer objetivo
que es el objetivo que tiene nuestra mirada interna. La primera línea de acción es promover un modelo de gestión y de relacionamiento que esté basado en la responsabilidad con la igualdad de género y la ética de los cuidados. Y que es necesario afianzar el compromiso de la Junta Directiva y establecer un marco de acción que impulse ese compromiso. Bueno, esto está muy bien, muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es que hay que crear un grupo de seguimiento para implementar la estrategia de género. Puede ser el mismo grupo motor y tenemos que generar espacios, canales y procesos para el seguimiento y el trabajo para implementar dicha estrategia. La estrategia no se puede quedar en el aire, sino que tiene que haber responsabilidades y definir en los espacios de toma de decisiones cómo le vamos a dar seguimiento a esa estrategia. Por eso es importante y reitero el tema del grupo motor. Bueno, luego vamos a ver que definimos que en principio ese grupo motor que estuviera trabajando el primer año y después en función de los procesos definir si se va a continuar, si no se va a continuar, etcétera. Aquí no lo he dicho antes, pero bueno, en el análisis del documento sí lo vamos a tener cuando vamos hablando de dónde venimos, que es interesante porque dentro de los grupos de trabajo de la coordinadora tuvo un grupo de género, además muy activo, que acogió incluso la reunión de los grupos de género de las coordinadoras estatales, pero llegó un momento en que eso se difundió y se diluyó. Entonces, aunque se han seguido acompañando procesos, vemos que si no hay un grupo activo, es difícil que sigamos transversalizando, incorporando todos los procesos de género en el accionar de la coordinadora. Bueno, la segunda acción es elaborar el plan pro equidad de género y obtener el proceso de visado del plan de igualdad. Siempre mi recomendación es que trabajemos un plan pro equidad de género porque es la metodología COPEC la que nos va a dar un proceso transformador, real como organizaciones, y que nos sirve igual para tener el visado, que es importante también del plan de igualdad de empresas de la Comunidad Valenciana. Entonces, esta sería como la segunda acción más importante porque además este plan nos va a dar todo el proceso de formación y nos va a bajar y aterrizar mucho más la estrategia en indicadores concretos, en tiempo, medibles y hasta dónde queremos llegar con los esfuerzos, ¿no? Bueno, la tercera acción, elaborar un protocolo de participación en espacios de dirección y toma de decisiones, como hemos estado hablando, que esté basado en las relaciones de trabajo en equipo y desde una perspectiva feminista, porque no todo el trabajo en equipo significa una transformación desde una mirada feminista. Fomentar la cultura organizacional basada en la economía de los cuidados, que evidentemente la coordinadora este ya es un camino que lo tiene recorrido, y seguir brindando un servicio de acompañamiento terapéutico y profesional para incorporar los cuidados y la corresponsabilidad en el trabajo interno de la coordinadora. Y vamos a ver después para las organizaciones de la coordinadora. Ay, que tengo esto ahí. Y lo veo. Ya está. Vale. Gracias. Y luego implementar procesos de formación en género, desde el enfoque de género y derechos humanos, feminismo, violencias de género, etcétera, dirigidos tanto a la Junta Directiva, al equipo técnico, a voluntariado y a las organizaciones socias de la coordinadora. Es decir, un plan a todos los niveles. La segunda línea de acción tiene que ver con la revisión de todos los documentos fundacionales y rectores de la coordinadora, elaborando aquellos que sean o reelaborando aquellos que sean necesarios reelaborar para garantizar un funcionamiento desde la perspectiva feminista y la ética de los cuidados. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, pues revisar los estatutos, las estrategias, los documentos, transversalizando el enfoque de género, basando en derechos humanos y feminismo, siempre desde este proceso de reflexión. O sea, esta revisión dentro del plan Proequidad es importante que la hagamos desde esa reflexión, es decir, no, mira, aquí no he puesto esto, sino que sea fruto realmente
de un análisis compartido, ¿no? Revisar, acondicionar los documentos de personal. Es importante ver si tenemos protocolos de acoso, planes o protocolos de conciliación de vida laboral y familiar, planes de teletrabajo, etcétera. Lo hemos puesto aparte porque nos parece importantísimo un plan de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva feminista. Aquí también, pues, la coordinadora puede ayudar mucho a buscar empresas, suministradores que incorporen este enfoque feminista en su accionar. Porque, aparte, poder tener ese listado para brindar al resto de las organizaciones, ¿no? Incorporar el enfoque dentro de los documentos de los grupos de trabajo y permitiendo transversalizar la perspectiva feminista, ¿no? Y también hacer una formación en participación y dinamización grupal desde la perspectiva feminista. Bueno, puede parecer una acción muy concreta de formación, como decir, bueno, aquí hemos hablado de formaciones más generales y aquí, ¿por qué? Bueno, porque identificamos en el diagnóstico que todo lo que tenía que ver con participación, dinamización, etcétera, era muy importante porque se podían generar espacios que no se dieran desde una participación transformadora o feminista, ¿no? Sino que podíamos reproducir direcciones patriarcales. Entonces, como estamos continuamente trabajando con espacios de participación, estamos dinamizando grupos, etcétera, por eso fue que identificamos esta acción tan concreta. Bueno, el segundo objetivo, que ya habla de las organizaciones de la coordinadora, la primera línea de acción era, bueno, es crear una base de datos de manuales, procedimientos de referencia, etcétera, para las ONG sociales de la coordinadora, de forma que se incorpore el enfoque de género y feminismos en el trabajo. Veis que hemos puesto crear una base de datos, porque partimos de la premisa de que organizaciones de la coordinadora, ni la coordinadora ni las organizaciones parten de cero. Hay organizaciones que están muchísimo más avanzadas, con muchas herramientas, debate y reflexión sobre los feminismos y cómo incorporarlos en el plan de trabajo y cómo incorporar una cooperación feminista. Hay otras organizaciones que están en camino, pero realmente hay muchos documentos muy válidos, muy buenos, y que no es necesario que nos pongamos ahora como locas a hacer protocolos, a elaborar cosas, ¿no? Por eso hablamos de crear una base de datos. Pero, por ejemplo, si ya en las actividades había una actividad que era, bueno, elaborar un protocolo para cómo abordamos las violencias machistas en las organizaciones. Y que este protocolo, que repito, o sea, podemos incorporar un protocolo ya existente, nos sirve de referente para todas las organizaciones de la coordinadora. A veces no todas las organizaciones vamos a tener todas las herramientas, pero sí podemos decir, bueno, nos adherimos al protocolo de la coordinadora tal. Es un tema importante, o sea, que la coordinadora pueda servir también para brindar esos documentos, ¿no? La segunda actividad es elaborar un manual de comunicación no sexista desde el enfoque de género y enfoque basado en derechos humanos que parta del plan estratégico de comunicación actual. Es decir, ya hay un plan estratégico de comunicación de la coordinadora y ya las organizaciones tienen también sus planes de comunicación y hay muchos documentos de referencia ya existentes. Entonces, a partir de ahí, elaborar este manual o que puede ser complementario al plan estratégico de comunicación actual de la coordinadora. Tener también un documento que sea referencia para la conciliación de la vida familiar y laboral y que parta de la sistematización de las experiencias y buenas prácticas, porque las organizaciones sociales de la coordinadora tienen muy buenas experiencias, la coordinadora también, o sea, siempre poniendo en el punto de mira que cuando hablamos de elaborar no significa hacer cosas nuevas, no significa que vamos a partir como que nada hubiéramos hecho, sino que significa sistematizar, retomar, visibilizar y poner en valor las cosas que están bien hechas y las que no han salido tan bien, pues nos van a dar también un montón de lecciones, o sea que también están bien hechas, ¿no? Lo otro, generar una biblioteca virtual de género y feminismo que pueda estar vinculada con Operación Rubik y también un directorio de servicios y de recursos
y organizaciones feministas, como hablábamos antes, ¿no? Pues yo qué sé, firmas auditoras desde una perspectiva feminista, pues que tengamos ese directorio de servicios y de recursos, ¿no? Otra, bueno, crear una base de datos de manuales de transversalización del enfoque de género en los proyectos de cooperación al desarrollo y educación para la transformación. O sea, son dos actividades muy específicas de las organizaciones de la coordinadora, los proyectos de cooperación al desarrollo y la educación para la transformación. Y tenéis gracias. Bebe, que me quedo sin saliva. Gracias. Y bueno, y es importante poder crear esa base de datos, ¿no? De manuales que hay súper válidos y que podemos retomar. Gracias, que me están aplaudiendo por ahí. Hay otra formación. Hay otra formación, nos están aplaudiendo, nos está aplaudiendo. Y lo otro, bueno, la elaboración de los documentos de funcionamiento interno, evidentemente, y ya la planificación para el desarrollo de una cultura organizacional no patriarcal desde la ética de los cuidados. Como ves también, estas acciones son acciones que ya están más pensadas para el tercer y cuarto año y que surjan de todo el proceso de reflexión, de debate, de análisis que se vaya haciendo a la hora del plan. Porque si no es que vemos muchas actividades y nos parece como, guau, todo esto cómo lo hacemos. Pero ya lo vamos a saber hacer de sobra. Bueno, tenemos la segunda línea, que es organizar e implementar un plan de formación, sensibilización y transversalización, tanto al interno de las entidades de la coordinadora, pero importante poniendo en valor los recursos internos y aportando herramientas para que se fortalezcan las organizaciones. Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico participativo para poder elaborar el plan de formación, obvio. La segunda línea es coordinar las acciones formativas. Muy importante, levantar aquellas acciones que ya realizan las organizaciones socias y que tienen experiencia en el trabajo con enfoque de género, y aquellas que falten, pues ya ofrecerlas al resto y aprovechar recursos y capacidades internas de la coordinadora. Luego, dentro del plan de formación de la coordinadora, pues tener sesiones formativas tanto para los grupos de trabajo, donde se pueda transversalizar el enfoque de género y feminismo. Y por último, establecer espacios para compartir buenas prácticas. Esto es muy, muy, muy importante en esta transversalización de perspectiva de género en las entidades. Paso rápido porque me han dicho que me queda poco tiempo, pero bueno, creo que... Y nos queda ya un objetivo nada más. El tercer objetivo, que es ser un referente y un canal facilitador para las instituciones, las entidades ante las administraciones públicas y la ciudadanía en general. Bueno, tenemos 3 líneas de acción. En estas líneas de acción, la primera es fomentar los espacios de intercambio, de construcción de redes de alianzas con organizaciones feministas que sean afines, ya lo hemos hablado, sindicatos, otros actores a nivel de la Comunidad Valenciana y también fuera. Y lo primero sería, bueno, pues identificar dentro del movimiento feminista aquellas organizaciones aliadas con las que establecer sinergia, puede parecer obvio. Y el segundo, establecer también alianzas con las áreas de igualdad de género, pues tanto de sindicatos, de universidades o de otros actores, ¿no? Y poder priorizar la participación en redes. Una segunda línea, que sería definir acciones de coordinación y tener una mayor participación en los grupos de trabajo de género y feminismo con la coordinadora estatal y las coordinadoras autonómicas, que se ha quedado ahí la palabrilla. Como en un momento ya lo tuvo la coordinadora, entonces las acciones, evidentemente, tener una participación más activa en el grupo de género de la coordinadora estatal. Y una segunda línea, pues identificar y articular con los grupos de género de las coordinadoras autonómicas existentes. Que esta línea va muy vinculada con la anterior, ¿no? Porque muchas veces la coordinación se hace desde la coordinadora estatal. Una tercera línea en este objetivo son ya las acciones de incidencia política en favor de la implementación de la agenda feminista y posicionándola en el diálogo con las administraciones públicas y con las entidades de cooperación. Bueno, pues lo primero es promover el debate sobre la incorporación de la transversalización del enfoque de género y feminismo
en todos los espacios de participación de la cooperación valenciana. La segunda es programar una acción anual ya propia nuestra como coordinadora, ¿no? Donde participen las organizaciones socias con el impulso del grupo motor y definiendo fechas, responsables, recursos, etcétera. Y la tercera, pues difundir mensajes que contribuyan a desmontar los estereotipos de género que sustentan y legitiman la violencia machista y además promover experiencias positivas sobre prevención de las violencias y la lucha contra el machismo. Esto es importante, bueno, también lo vais a ver en el documento, no sé si, que a la hora de analizar todas las noticias, ¿no?, que la coordinadora va poniendo, pues no recuerdo el dato, pero creo que solo el 30-35% eran noticias que tenían que ver con esta temática, ¿no? Entonces, o cuánto tiempo quedan las noticias, cómo difundimos los mensajes, etcétera. Bueno, claro, diréis, bueno, ¿y todo esto qué? Porque esto está muy bien, pero ¿qué hacemos, no? Pues lo primero de todo para mí es decir, bueno, los recursos sabemos que son técnicos, humanos, financieros, estos son los que son, pero lo primero de todo es que la estrategia va a depender de la voluntad y capacidad política y del compromiso que tenga la Junta Directiva y las organizaciones de la coordinadora. Si no hay esa voluntad política, vamos a encontrar. Cuando hablo de voluntad política, no solo que se lo vamos a dejar a la Junta Directiva, sino que nos tenemos que acordar que hay una asamblea y que somos responsables, participamos y que la coordinadora somos nosotros. La coordinadora no está ahí, sino que nosotras somos la coordinadora. Y eso es importante. Sin esa voluntad ya podemos tener todos los recursos que se queda ahí. Lo segundo, el grupo motor de género. Consideramos que es fundamental. Ha sido, bueno, sin el grupo motor que ha habido tan activo con la responsabilidad que ha tenido de trabajo, no se hubiera construido esta estrategia como se ha construido, no se habría validado y, bueno, sería necesario que continuara el grupo motor. Actualmente tiene representación de todos los espacios de la coordinadora, que es como la propuesta de cómo debería ser el grupo motor. Y el acuerdo que se llegó era proponer que funcionara el primer año de implementación de la estrategia y tras el primer año se evaluara cómo podía ser su funcionamiento y continuidad. El otro, los recursos financieros. Pues sí, pues hay que buscar dinero, claro, o sea, esto es así. Entonces, bueno, pues se recomienda buscar una estrategia de financiación para implementar la estrategia. De todas formas, también es importante aprovechar los recursos que las organizaciones ya tienen y que pueden poner a disposición de la coordinadora y del resto, como por ejemplo algo muy patente como pueden ser las formaciones y otros, ¿no? Otro tipo de recursos que puedan haber. Y también los recursos técnicos, o sea, tenemos que tener en cuenta que dentro de la coordinadora hay organizaciones que tienen muchas capacidades para poder apoyar en el proceso de implementar la estrategia y que se pueden poner a disposición. Entonces, bueno, esto, pues nada, sería daros las gracias por escucharme este tiempo y pasar ahora, bueno, quitar vamos esto. a quitar esto, a ver. Espérate, me lo comparto. Yo aplaudo desde Alicante. A ver, listo. Estamos listos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Uy, a ver, nos vemos a todas, pero hay muchísimas personas conectadas. Bueno, muchas gracias, Eva, por la presentación. Pasamos ahora a la parte de preguntas, aportaciones en estos últimos 15 minutos. Cris, que he visto que has levantado la mano, y luego Irene. Ay, no te oímos, Cris. Tampoco. No, no sé por qué. Si quieres, mientras Irene y luego en cuanto Cris solucione tema micro, reconectamos. Vale, voy yo.
Nada, en primer lugar, daros las gracias. Bueno, soy Irene de Solidaridad Internacional del País Valenciano, hablando desde Alicante. Y bueno, daros las gracias porque creo que es un proceso, no sé si me oís bien, si no, decirme y grito un poquito, ¿vale? Que daros las gracias a la coordinadora por hacer este esfuerzo. Creo que tener una estrategia como esta es básico y clave para el funcionamiento y evitar luego futuros problemas. Lo que a mí me nace de dentro es decir que ojalá y sí siga hacia adelante, sobre todo el grupo motor con los seguimientos, porque es que, perdón, tengo una tienda también y Solidaridad Internacional es una tienda de comercio justo también y hay gente entrando y saliendo. Nada, decía que deseo que el grupo motor pueda ser sostenible y sí que pueda ser real, porque también nos puede servir a las entidades como ejemplos tanto de buenas prácticas como compartir experiencias vinculadas al género y a la equidad que tenemos aquí desde Solidaridad Internacional, y seguro que muchísimas de las compañeras que están aquí conectadas también. Y bueno, que estamos en un momento donde es súper importante que unamos fuerzas, no solo en la estrategia teórica, que está genial, que gracias Eva y a la Cordi por todo, sino ahora en el momento de implementar de aquí en adelante. Así que yo solo quería deciros esto y pedir porque no sé si lo he entendido bien, el manual de cuidados también existe, solo es uno de bienvenida, de acogida. Es manual de Como acogida. esta es la pregunta. Sí. Exacto, sí. Es manual de acogida. Para todas las entidades que entran dentro de la coordinadora por primera vez, está este documento que se les da y que es el manual de acogida, exactamente. Vale, manual y documento de acogida. Vale, o sea que no hay un manual de cuidados. Vale, yo quería comentaros eso, luego comentar que, bueno, y también porque creo que es un espacio de aprovechar desde Solidaridad Internacional. Irene, sí que tiene la coletilla Sí. de cuidados, no solo acogida, participación, apropiación y cuidados. Hay dos. Una es la guía para la participación, apropiación y cuidados en la coordinadora. Vale, es que ya nos me ha adjuntado el manual de acogida. ¿Es este mismo o hay otro? No, son dos. Está el manual de acogida y está la guía para la participación, apropiación y cuidados. ¿Me lo podríais enviar por mail o decirme? O sea, está en la web. Se lo comentamos ahora a Llanos o Aga y que lo compartan. Hola. Vale. Hola, Llanos. Perdón. Hola. Estoy en la otra parte de la oficina. Comentaros que hablaré con Aga y como tenemos que enviar también la información, pues eso, o sea, todo lo que es el vídeo de la presentación de esta mañana y demás, pues aprovecharemos y podemos enviar estos dos documentos, ¿vale? El de acogida y el de participación, apropiación y cuidados. De todas formas, en el documento de la estrategia están linkeados. Sí, pero bueno, es para tener la referencia del documento directo, porque me ha parecido bastante interesante y lo desconocía. Y bueno, yo para cerrar la intervención, y ya me callo que tengo verborrea, perdonad, deciros que desde Solidaridad Internacional, de cara a cuando pase el verano y recuperemos un poquito de fuerzas, ya lo comenté durante el grupo motor, pero lo vuelvo a comentar aquí, que creo que es el espacio para ello, pues vamos a empezar a fomentar un trabajo en red basado en los cuidados y en políticas feministas. Entonces creo que es el momento de aunar esas fuerzas, lo hablaremos con la Cordi y os contactaremos también. Así que gracias por el esfuerzo. La verdad es que es un gusto ver todo esto. A ti, Irene, por haber participado tan activamente. Y Cristina, que no le funciona el micro, leo por aquí. Agradecer el trabajo y los resultados y comentar que desde la Junta Directiva tenemos total voluntad política para dar continuidad a este proceso. Y como pregunta, sobre los hallazgos a nivel interno de las ONGD, ¿cuántas web de organizaciones se han analizado? ¿Bajo qué criterios? ¿Coincide con las que han respondido a la encuesta? ¿A las que han participado en el grupo motor? Por eso lo de los logos. Vale, Cristina. Lo de los logos, si me han faltado logos, bueno, no me cabían todos. Entonces, cuando estaba haciendo la presentación,
primero fui poniendo o intenté poner los 23 que habían respondido a las encuestas y también los que han participado en el grupo motor, y no me dio tiempo a poner más porque eso lo hice ayer. Tengo que decir que la parte de los logos la hice ayer y para que quedara bonito y se visibilizaran, y no he puesto todos. Pero bueno, a nivel interno de las ONGs, analicé todas las que habían participado para ver la información, y además me comuniqué con algunas porque les decía, bueno, me falta esta información, no la encuentro en la página web, o esto que me habéis mandado. O sea, hubo una buena comunicación con las organizaciones que participaron y que respondieron la encuesta. Y aparte de esas 23, se analizaron, bueno, eso luego va a estar en el documento, 10 webs más, o sea que serían 33. Eso luego, revisando el documento para ver también que aparezca todo el análisis. Entonces, bueno, pues eso, los criterios en primer lugar fueron comparar los datos de las encuestas con las webs, todas las organizaciones que habían participado, y las otras 10 pues fueron criterios aleatorios. Es decir, no, sin que hubiera alguna incidencia, y sobre todo, y también organizaciones, por ejemplo, que no hubieran tenido, que no tengan o tanta visibilidad o tanta participación. Ya. Listo. En cualquier caso, los comentarios también los recogemos para comprobar, hacer las modificaciones que sean necesarias en el documento, sobre todo de cara pues, a ese envío previo a la asamblea, para que todo el mundo pueda consultar la información y que lo tenga. Y que en cualquier caso, aparte de quienes estamos conectadas hoy aquí, si, como entiendo que esto se está grabando y en algún momento igual hay alguien que saca, no sé, 1 hora y media de su tiempo en el que desinteresadamente quiera escuchar esta conversación, si ha llegado hasta este minuto, puede dejar sus comentarios y aportes, y también se incorporarán de cara a la asamblea en el momento de aprobación del documento. ¿Hay alguna pregunta, aportación más? Creo que no. Pues nada, cerramos ya aquí. Bueno, desde yo como representante de la Junta Directiva, pues reiterar las palabras de Cris, de que existe ese compromiso, esa voluntad política para implementar esta estrategia, que ahora da un poco de vértigo, ¿no? Ver todas esas acciones así puestas en ese listado, que es como, bueno, a ver ahora cómo nos organizamos, pero que es importante que demos este paso adelante, especialmente en este contexto en el que no sabemos hacia dónde van a ir todos los avances que ya hemos logrado y todo lo que estaba pendiente por conseguir. Así que nada, agradeceros mucho a todas quienes os habéis conectado, que estamos de nuevo, reiterarlo, súper felices de que haya habido tanta participación en esta sesión, y agradecer a Eva todo el acompañamiento durante estos meses y a las entidades que se han involucrado en el proceso. Os enviaremos el documento, supongo ya nos haga alguna de las dos, os hará llegar la información, y cualquier aportación será bienvenida. Muchísimas gracias. Que terminéis bien la semanita. Pues, Hasta luego, muchísimas gracias. gracias a vosotras. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. ¿Cómo ha ido? Soy Elena. Hola, Elena, Estaba en soy- el curso